Hola, en el presente video vamos a entender qué son y cuáles son los principales conceptos del diseño conceptual y del diseño lógico de las bases de datos. Para eso vamos a trabajar principalmente los siguientes temas. Vamos a ver qué es el diseño conceptual y justamente entender sus principales componentes como son las entidades, las relaciones, las restricciones y justamente cuál es la relación que tiene este diseño conceptual con el diseño lógico y cómo pasar de uno al otro a través de dos métodos, el método abajo arriba y el método arriba abajo, que vamos a ver en profundidad en otro video. Ahora, justamente el diseño conceptual está relacionado con poder entender cuáles son las necesidades de los datos que vamos a tener almacenados en un sistema de información y que nos van a permitir generar información y por otro lado, o sea, la información que necesitan los distintos usuarios o los datos que necesitan los sistemas para ejecutar los procesos. Entonces, es un modelo que está planteado desde las necesidades de información y no tanto desde la tecnología o de limitaciones que nos puede dar la tecnología para implementarlo. Viendo qué es el modelo conceptual, vamos a ver que en principio va a servirnos para entender cuáles son las entidades. Las entidades justamente son hechos, personas o cosas, ¿sí?, sobre las cuales nos interesa representar información. Vamos a ver cuáles son las relaciones que existen justamente entre esas entidades. Y por último, plantear también qué restricciones existen en esta realidad, ¿sí?, que es la que solemos llamar sistema objeto, porque esas restricciones también tienen que estar representadas en estos datos que vamos a estar guardando. Pero esto solo vamos a estar mirándolo, por un lado, de entender que estas entidades y relaciones existen infinitas dentro de la realidad y nosotros parte del diseño es entender cuáles son aquellas que nos parezcan relevantes y por otro lado, que no solo esté planteado desde una visión de las necesidades de este momento, sino que también tenemos que tener la capacidad de entender la visión futura. ¿Por qué? Porque los datos que esté guardando, o sea, cuando necesiten en el futuro la información, solo va a ser posible si previamente se fueron guardando los datos. Por lo tanto, en el diseño de base de datos es muy importante tratar de entender justamente qué información voy a necesitar en el futuro para empezar a guardar datos desde el presente. Ahora, justamente el proceso de pasar de este diseño conceptual después al lógico es que justamente estas entidades, relaciones y restricciones que pude plantear en mi diseño conceptual y que van a surgir de distintas visiones que van a tener, que en el fondo van a ser visiones parciales de distintas áreas o áreas de usuarios que tenemos dentro de la organización, nos van a servir para entender y construir submodelos que cada uno va a tener entidades, relaciones y restricciones desde esa visión parcial y que justamente el proceso de construcción va a ser construir esos submodelos para después integrarlos con sus intersecciones y sus sumatorias en un modelo conceptual integrado. Y que después justamente ese modelo conceptual integrado es el que nos va a servir agregándole elementos que nos sirvan para implementarlo finalmente en el esquema de una base de datos en el modelo lógico. ¿Sí? Tratando de eso entenderlo desde y profundizar un poco en los conceptos que recién vimos, vamos a trabajarlo todo desde un ejemplo. Entonces, tomemos una entidad, yo les dije que son cosas, personas o hechos, podrían ser los empleados, por ejemplo, un tipo de personas que se relacionan con nuestra organización y sobre las cuales nos interesa poder tener una buena representación. Entonces vamos a plantear que vamos a tener ocurrencias, ¿sí?, que van a ser, si en esta representación, las filas, o sea, cada una de las instancias de este empleado que es la entidad. Vamos a tener los atributos que van a ser justamente
cada una de las características o propiedades a través de las cuales queremos representar a la entidad, y cada uno de esos atributos va a tener valores, ¿sí? Distintos valores va a poder asumir, y los distintos posibles valores que puede asumir un atributo es lo que llamamos el dominio. ¿Sí? A partir de eso podemos hacer distintas caracterizaciones o taxonomías de estos atributos y vamos a poder definir si es un atributo simple, como acá tenemos el nombre, o compuesto cuando definimos nombre y apellido como un único atributo compuesto donde se descomponen dos atributos simples, o podríamos plantear la fecha de nacimiento, que es un atributo compuesto que se puede descomponer en atributos simples como día, mes o año. Monovalorado o multivalorado, donde nosotros todos esos atributos que tenemos acá son monovalorados porque en una ocurrencia, o sea, en una fila en esta representación, puede asumir un único valor. Pero si tuviéramos el teléfono de este empleado que puede asumir múltiples valores, podríamos decir que es un atributo multivalorado. Almacenados, ¿sí? O derivados. Derivados van a ser, si defino un atributo, que podría no necesitar ser almacenado porque puede ser calculado a través de uno que está almacenado. Por ejemplo, la edad, ¿sí? De este empleado podría ser calculado a través de uno almacenado como la fecha de nacimiento. Y otra caracterización es si son obligatorios o no obligatorios, es decir, si el atributo permite valores indefinidos. Ahora, dentro de los atributos vamos a poder definir uno o un conjunto de atributos que vamos a llamar claves y de distintos tipos. Por ejemplo, vamos a tener por un lado la clave primaria o la clave alterna, que en ambos casos lo que llamamos son claves candidatas que permiten identificar unívocamente una ocurrencia del resto, es decir, que los valores que asuman esos atributos que definamos como claves primarias o claves alternas no se van a poder repetir en dos instancias o en dos ocurrencias distintas. ¿Sí? Es por eso que justamente nosotros lo que vamos a tener que validar es que cuando tenemos distintas claves candidatas, vamos a definir a través de una serie de requisitos cuál es la más eficiente y vamos a definir que una es la primaria y otra u otras van a ser claves alternas. Esas características son que tengan la mínima cantidad de atributos posibles, tengan la menor longitud de esos atributos, y si igual se siguen equiparando, vamos a ver de que la que tenga menor frecuencia de cambios, y si no, también cuál de las dos es más cercana a la perspectiva del usuario. Veamos un ejemplo. Si acá yo tengo el legajo y el quill, vamos a ver que en ambos casos pueden identificar unívocamente una ocurrencia, pero el legajo, como es de menor longitud, los dos son mínimos atributos porque son un solo atributo, pero voy a elegir el legajo porque tiene menor longitud, ¿sí? Ahora, otro concepto que vamos a poder ver es el de la clave subrogada, que es justamente un atributo que se inventa, o sea, es un atributo ficticio porque no es de la realidad, sino que lo invento solamente con el objetivo de que sea su clave primaria. Sí, a eso es lo que se llaman claves subrogadas. A veces se abusa bastante en los diseños de base de datos, ¿sí? Y yo creo que hay que tener bastante cuidado y sobre todo a nivel de diseño conceptual donde no representa absolutamente nada. Y por otro lado vamos a tener las claves foráneas, que son justamente cuando un atributo que en una entidad era clave primaria se usa en otra entidad, como nuestro ejemplo en la tabla, en la entidad, perdón, de licencia, para justamente establecer una relación, referenciar a esa ocurrencia de la otra entidad, ¿sí? En nuestro caso, el número de legajo, que en licencia es clave foránea y es la clave primaria de la entidad empleado con la cual se quiere referenciar, ¿sí? El otro aspecto que yo les mencionaba era el de relación, y ahí vamos a ver distintas características, como el grado, que nos dice qué cantidad de entidades se están conectando a partir de esa relación, y puede ser de grado 1, donde también se llama recursiva cuando se relacionan ocurrencias de una misma entidad. La más común es la de grado 2, donde se relacionan o conectan dos entidades, y pueden ser
de grado 3 o 4 menos comunes según la cantidad de entidades que está relacionando. Por otro lado, vamos a ver el concepto de cardinalidad, que es qué cantidad de ocurrencias a ambos lados de una relación se están conectando. Podemos analizarla a través de máximos, por ejemplo, ahí se hace la representación de relaciones de uno a muchos o de uno a uno. En este ejemplo, entre empleado y licencia, es una relación de uno a muchos, porque decimos que un empleado puede tener más de una licencia, por lo tanto su máximo es muchos, en cambio una licencia como máximo va a estar relacionada con una única ocurrencia de empleado, por lo tanto su máximo es 1. Pero también la cardinalidad se puede plantear a nivel de mínimos, y lo que se está planteando es si su participación es parcial o total en la otra, del otro lado de la conexión, o sea, del otro lado de la relación. Entonces ahí vamos a decir que un empleado puede no tener ninguna licencia, entonces su mínimo es 0, mientras que una licencia necesariamente tiene que estar relacionada con un empleado, por lo tanto su mínimo es 1, y por eso decimos que ahí es una relación de 0 o 1 a nivel de mínimos y de 1 a muchos a nivel de máximos. Y por último, vamos a poder plantear otro tipo de categorización de las relaciones que tiene que ver con la fortaleza de la dependencia que se genera entre dos entidades. Y ahí vamos a ver un tipo de relaciones que se llaman de identidad, donde se divide en una entidad fuerte, en nuestro caso la de empleado, con una entidad débil, en nuestro caso la de hijo de empleado, y por lo tanto esta es una relación de identidad, que lo que estamos diciendo es que la entidad que manda es la de empleado, y en el fondo la de hijo de empleado, la entidad débil, simplemente es una extensión que está ampliando información a través de distintas ocurrencias de esta entidad fuerte. Mientras que la de no identidad es una relación como la que vemos acá entre empleado y licencia, donde tengo dos entidades fuertes, donde cada una tiene identidad por sí misma y lo que existe simplemente es una referencia respecto de estas dos entidades. Y un tipo particular, de alguna manera, es la de generalización, especialización, que lo que está estableciendo es otro tipo de relación, que en el fondo es una relación relacionándolo con la cardinalidad de 1 a 1, donde vamos a tener una relación de supertipo, ¿sí? en nuestro caso persona, ¿sí? que se relaciona y que va a tener la totalidad de las ocurrencias, que se relaciona con una de subtipo, que es un conjunto de las ocurrencias de la entidad de supertipo que tienen una característica particular. Bueno, y por último, nosotros vamos a tener las restricciones, y que justamente las restricciones se imponen o se definen a través de los distintos elementos que fuimos viendo. Entonces vamos a tener restricciones a través de los atributos, porque cuando definimos el dominio estamos planteando los posibles valores que voy a poder introducir en los atributos en la base de datos, o si es obligatorio o no obligatorio, o la unicidad, ya sea a través de la clave primaria o la alterna, porque no voy a dejar que se representen duplicados en esas entidades, o a nivel de la entidad cuando tengo una clave primaria compuesta, o establezco relaciones en los atributos, o inclusive cuando en las relaciones fijo cardinalidad a través de los máximos o de los mínimos, también estoy definiendo restricciones en base a lo que puede pasar o no puede pasar en la realidad, o cuando defino integridad referencial teniendo en cuenta esas características de dependencia o no en las tipos de relaciones cuando decía que eran de identidad o no identidad, ¿sí? Por ejemplo, porque si yo defino que hay una relación de identidad con una fuerte y una débil, ahí voy a estar definiendo que nunca voy a poder estar, que si yo, por ejemplo, elimino una ocurrencia en la entidad fuerte, debería eliminar todas las ocurrencias en la entidad débil, ¿sí? Entonces, hay distintas características que se llaman de integridad referencial y que cuidan justamente las relaciones que tienen que existir entre las ocurrencias de las distintas entidades. Y hay otro tipo de características que vamos a llamar restricciones generales,
de reglas de negocio que podría tener que cuidar entre los atributos de las distintas dimensiones. Este es un aspecto bastante a veces descuidado en el diseño de las bases de datos, pero que claramente es un aspecto que debemos representar en las mismas. Y por último, de alguna manera, lo que quisiera plantearles es que nosotros, a partir de entender las características de la realidad que vamos a trabajar a través de distintas fuentes de relevamiento, vamos a querer llegar a un conjunto de entidades bien diseñadas en nuestro modelo lógico que sea implementable en una base de datos. Y para hacer eso vamos a tener dos métodos que vamos a ver en otro video. Uno es el método arriba-abajo, que es hacer una representación de un diseño conceptual puro que se suele representar a través de el MER, que es modelo de entidad-relación, y a partir de ahí aplicar reglas de transformación que nos lleven a este conjunto de entidades. Y el otro es el método de abajo arriba, que es tratar de plantear un conjunto de atributos que los voy a agrupar todos en una entidad universal e ir descomponiendo de esa única entidad en distintas entidades a partir de usar métodos que están relacionados con la normalización, ¿sí? Ahora, también esta normalización se aplica en el método arriba-abajo, pero de otra manera porque la descomposición se hizo a través de las reglas y lo que vamos a hacer simplemente es comprobar y validar que todas estas descomposiciones estén bien hechas respecto de no estar guardando redundancias que nos pueda traer otro tipo de aspectos. Entonces, en resumen, nosotros vimos qué es el diseño conceptual y cómo tengo que definir entidades, relaciones y restricciones, y justamente cuál es la relación con el diseño lógico, que es lo que finalmente quiero llegar para poder implementarlo en una base de datos, y cómo ese diseño lógico, a partir de entender la realidad, voy a llegar a través de dos métodos, o a través del método abajo-arriba o el método arriba-abajo. Bueno, aquí vamos a dejar este video, espero que les haya servido para entender estos conceptos. Nos seguimos viendo.